Hola, ¿qué tal? Seguimos otra vez con el tema 8, la parte de la teoría, y en esta ocasión lo que vamos a ver es el apartado 7, representación gráfica de funciones. Este apartado tiene varios subapartados y vamos a empezar con el apartado A, estudio de la primera derivada. Esto es repaso de primero de bachillerato y si os acordáis, pues en la primera derivada lo que se hace es estudiar cuál es el signo de la derivada en un punto del dominio de la función. El signo de la primera derivada me da la siguiente información. Mirad, si la derivada en ese punto es positiva, como la derivada es la pendiente de la recta tangente, significa que en ese punto la pendiente de la recta tangente es positiva. Y si la pendiente de la recta tangente es positiva, ¿qué idea gráfica nos da esto? Pues mirad, imaginemos que tenemos aquí una función con esta forma y colocamos aquí un x sub 0. En ese x sub 0 la recta tangente es esta. Aquí vemos que la recta tangente es una recta creciente, por lo tanto tiene pendiente positiva, o sea, derivada positiva. Como la derivada es positiva, la pendiente es positiva, en ese punto la recta tangente está tan pegada a la función que si la recta tangente es creciente, la función también es creciente. Es decir, que la función es creciente en ese punto x sub 0. Por lo tanto, derivada positiva, función creciente. ¿Qué pasa si la derivada es negativa? Pues lo podéis deducir fácilmente. Si la derivada es negativa, la pendiente de la recta tangente es negativa y en este dibujo podemos considerar en este punto de aquí, el x sub 0, donde la recta tangente sería esta, como es decreciente, tiene pendiente negativa. O sea, f' de x sub 0 negativo, menor que 0. Como la función está pegada a esta recta, si la recta tangente es decreciente, la función también es decreciente en ese punto. Pues aquí tenemos función decreciente, es decir, derivada negativa, la función es decreciente en ese punto x sub 0. Pero, ¿qué pasa entonces si la derivada vale 0? Pues vamos a verlo. Si la derivada vale 0, significa que la recta tangente tiene pendiente 0, porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Si una recta tiene pendiente 0, ¿cómo es esa recta tangente? Pues es una recta horizontal. Si la recta tangente es horizontal, nos podemos encontrar con varias posibilidades. Por ejemplo, consideremos esta función y en ese x sub 0 en concreto, ¿qué es lo que pasa? Pues antes del x sub 0 la función se ve que es creciente. Justo en x sub 0 la recta tangente es horizontal, la función se vuelve como plana, y después del x sub 0 la función decrece. Es decir, tenemos un punto donde la derivada vale 0 y la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Es decir, en ese x sub 0 que tenemos un máximo. Por lo tanto, hemos visto un punto en el que la derivada vale 0 y tenemos un máximo, pero también tenemos más posibilidades. Por ejemplo, en este punto x sub 0, antes de él la función decrece, en x sub 0 la recta tangente es horizontal, o sea, derivada 0, y después crece. La derivada vale 0 y la función pasa de ser decreciente a ser creciente. ¿Qué tenemos en x sub 0? Claramente un mínimo relativo. O sea, derivada igual a 0 puede ser que haya un máximo o bien un mínimo, pero hay ocasiones en que suceden cosas un poquito diferentes, quizás un poco extrañas, pero también suele suceder bastante. Fijaos en esta función con esta gráfica y consideramos este x sub 0. Antes del x sub 0 la función crece. En x sub 0 la recta tangente es horizontal, pero cuando pasamos del x sub 0 hacia la derecha la función sigue creciendo. O sea, la derivada en x sub 0 vale 0 porque la recta tangente es horizontal. Sin embargo, la función mantiene el crecimiento o el decrecimiento. En este caso, mantiene el crecimiento. ¿Qué pasa en este x sub 1? Pues que la función antes que él decrece, después en x sub 1 se vuelve plana y después sigue decreciendo. Es decir, en este x sub 1 la derivada también vale 0 porque la recta tangente es horizontal y la función lo que hace es mantener el decrecimiento. ¿Cómo se llaman estos puntos? Pues estos puntos se llaman puntos de inflexión con recta tangente horizontal. La recta tangente claramente es horizontal y se llama punto de inflexión porque la función cambia del tipo de curvatura, de ser hacia abajo, curvada hacia abajo, convexa, o curvada hacia arriba, cóncava. Y en el caso del x sub 1, al revés. Esto lo veremos luego con la segunda derivada. Tenemos, por tanto, que derivada igual a 0, tres posibilidades. Máximo relativo, mínimo relativo o punto de inflexión con recta tangente horizontal.
¿Son estas todas las posibilidades? Pues la verdad es que no, hay funciones que son muy raras. Por ejemplo, fijaos esta función definida de esa manera como tenéis ahí. La gráfica de esta función es esta. Es una función que comienza a oscilar, oscila cada vez más rápido a medida que nos acercamos a cero y luego oscila muy rápido y luego ya se ralentiza el oscilamiento. Se puede demostrar aplicando la definición de derivada, que ya del límite y tal, que la derivada en el cero, cuando x vale 0, de esta función f' de 0 vale 0, o sea que la recta tangente es horizontal. Sin embargo, esta función es infinitamente oscilante alrededor del 0. Es decir, no es ni máximo, ni mínimo, ni punto de inflexión con tangente horizontal. Esto es un caso diferente de los anteriores, pero que no nos saldrá en los ejercicios, nos saldrán de los 3 casos anteriores. ¿De acuerdo? O sea, resumiendo, el signo de la derivada, de la primera derivada, me dice que si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y si la derivada vale 0, 3 posibilidades. Podemos encontrarnos con un máximo relativo, con un mínimo relativo, en ambos casos, así como cosa informativa. Cuando hablamos de máximo relativo y mínimo relativo, estamos hablando de los extremos relativos, es decir, ambos tipos de puntos se llaman extremos relativos. Y luego un tercer caso que sale menos, pero de vez en cuando sale, que es punto de inflexión con recta tangente horizontal. ¿De acuerdo? Eso sí, muy importante. Siempre que nos pidan estudiar una función, en este caso, no sé, un ejercicio que nos pidiera estudiar la primera derivada, aunque no lo diga, siempre conviene tener claro cuál es el dominio. Es decir, lo primero, hallar el dominio y luego ya respondemos a lo que nos pregunten. Por ejemplo, consideremos esta función, que este ejercicio dice estudia el crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, puntos de inflexión con recta tangente horizontal de la función f de x igual a x al cubo partido x al cuadrado menos 3. Bueno, se trata de estudiar crecimiento y tal, o sea, hay que estudiar la primera derivada. Pues vamos a estudiar la primera derivada de esta función. Bueno, nos quedamos aquí la función para que no se nos olvide la fórmula. Y atención, dijimos antes que lo que primero hay que hacer es estudiar el dominio de la función. Venga, pues vamos a estudiar el dominio de la función. En este caso es una función que consiste en es una función racional, o sea, cociente de funciones polinómicas. ¿Y qué pasa? Que como hay un denominador, el denominador no se puede anular. ¿Dónde se anula el denominador? Pues el estudio de dónde se anula el denominador me dirá cuál es el dominio de la función. Aquí tenemos el denominador y ahora este denominador, para saber cuándo se anula, lo igualamos a 0. Lo igualamos a 0 y ahora resolvemos esta ecuación para saber qué valores de x hacen que ese denominador valga 0. Pues nada, despejando, si x cuadrado menos 3 es igual a 0, x cuadrado es igual a 3, por lo tanto x despejando me sale más menos raíz de 3. Acordaos del más menos cuando un cuadrado pasa a la derecha en forma de raíz. Es decir, que tenemos dos posibles soluciones. O bien da raíz de 3 positiva, o sea 1,732, etc. O bien menos raíz de 3, que es aproximadamente menos 1,732. Conclusión, el dominio de la función es todos los valores reales quitando estos dos que son los que anulan el denominador. Es decir, los reales quitando el menos raíz de 3 y el raíz de 3. Pues ya tenemos esta primera parte resuelta, así que esto nos lo guardamos, borramos por aquí. Segundo paso. Segundo paso, hallar la derivada. Claro, si hay que estudiar el signo de la derivada, para estudiar el crecimiento, decrecimiento, etc., habrá que hallar la derivada. Pues nada, vamos a derivar. Vamos a ver cómo es una función que es un cociente, pues habrá que aplicar la derivada del cociente. Pues nada, raya de fracción y ahora, pues lo que ya sabemos. Primero, derivada del numerador. La derivada de x cubo, 3x cuadrado, por el denominador tal cual sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2x, porque luego la derivada de 3 es 0. Muy bien, ya tenemos este numerador y ahora el denominador, acordados que era el denominador al cuadrado, o sea, x cuadrado menos 3, todo al cuadrado. Como hemos de estudiar el signo de esta derivada, para estudiar el signo, luego en el siguiente paso lo que haremos será igualarla a 0. Por lo tanto, esta expresión de la derivada mejor que la simplifiquemos un poquito. Así que vamos a simplificarla. Tenemos aquí la fracción, a ver qué observamos aquí. Hombre, aquí hay un 3x cuadrado multiplicando un paréntesis. Vamos a quitar el paréntesis para que ese numerador quede más arregladito. Así que 3x cuadrado por x cuadrado da 3x a la cuarta,
menos 3x cuadrado por menos 3, menos 9x cuadrado. Y luego lo que nos queda, x cubo por 2x, da menos 2x a la cuarta. Muy bien. Y ahora copiamos el denominador. Atención, importante. Este denominador tiene aspecto de producto notable y la tendencia de los alumnos, del alumnado, es desarrollar ese producto notable. Bueno, pues realmente no es necesario desarrollar el producto notable este. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque como luego esto lo igualáramos a cero, el denominador al final pasa al segundo miembro multiplicando por cero y se va. Así que es faena en balde desarrollar ese denominador. Y luego hay una segunda razón que veremos más adelante en otros ejercicios y que consiste en que cuando no se desarrolla ese denominador, si hay que calcular la segunda derivada, esa segunda derivada es más fácil de simplificar si ese denominador no se desarrolla. Ya lo veremos en algún ejemplo. Conclusión, me quedo ya con la versión definitiva de la derivada, que va a ser, pues a ver, vamos a agrupar términos, 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, me queda x a la cuarta. Y luego el menos 9x cuadrado partido por el x cuadrado menos 3, todo al cuadrado, que, como ya he dicho, no hace falta desarrollar. Bueno, pues nada, nos quedamos con esta expresión de la primera derivada. Esto nos lo guardamos y borramos para continuar. El siguiente paso, pues lo que ya dije antes, ahora está derivada, con esta expresión de la derivada, yo ahora de estudiar el signo de la derivada. Cuándo es positiva, cuándo es negativa y cuándo es cero. Lo más fácil es saber primero cuándo vale cero, porque eso me produce una ecuación que pues más o menos sabremos resolver. Vale, pues aquí tenemos la primera derivada igualada a cero. Voy a intentar resolver la ecuación. A ver qué tenemos aquí. Como dije, este denominador, si lo paso al miembro de la derecha multiplicando por 0, se va a ir. Por lo tanto, me queda el numerador tal cual, x cuarta menos 9x cuadrado, igualado a 0. Me ha quedado una ecuación de cuarto grado, pero se observa que en estos dos términos yo podría sacar factor común. Si saco factor común, la ecuación será más fácil de resolver. Pues en este caso saco x cuadrado factor común. ¿Qué multiplica a quién? Pues en primer lugar a x cuadrado y en segundo lugar, si el 9x cuadrado le quito el x cuadrado, me queda el 9. Por lo tanto, me queda esta ecuación factorizada con dos factores, el x cuadrado y el x menos 9 al cuadrado. Todo ello igualado a 0, pues ya sabéis que en estos casos hay que seguir dos caminos. Si igualo cada uno de los factores a 0, obtendré las posibles soluciones de esta ecuación. Porque en un producto de dos números, vale 0 si uno de los dos es 0. Por lo tanto, ¿quién podría ser 0? Podría ser 0x cuadrado. Si x cuadrado es 0, obviamente x vale 0. El cuadrado pasa en forma de raíz y la raíz de 0 es 0. Podría también ser culpable de que esto valga 0 el x cuadrado menos 9. ¿Eso cuándo valdrá 0? Pues x cuadrado menos 9 valdrá 0 cuando x cuadrado valga 9, por lo tanto x sea más menos raíz de 9. En un paso lo hemos hecho. Total, que esto vale más menos 3. O sea, tenemos como tres soluciones de esta ecuación. El 0, el más 3 y el menos 3. Estos tres numeritos son los que anulan la primera derivada, o sea, son posibles máximos, mínimos o puntos de inflexión con tangente horizontal. Posibles. Luego ya veremos si son o no son. O sea, lo señalamos el menos 3, el 0 y el 3. Los valores que anulan la primera derivada. Pues nada, estos nos lo guardamos para realizar el estudio, porque ahora ya sé dónde vale 0 la primera derivada, pero me falta saber dónde es positiva y dónde es negativa. Haremos pues estudiando el signo de la derivada a lo largo del dominio de toda la función. Vamos allá. Voy a señalar los valores x que están en el dominio de la función. Pues nada, señalo la recta real desde menos infinito hasta más infinito y aquí he de meter los valores que anulan la derivada, o sea, el 3, el 0 y el menos 3. El 0 lo ponemos más o menos por en medio, pues aquí puede ir el 0. Vamos a poner el 3 un poquito a la derecha, aquí tenemos el 3, y el menos 3, pues en el lado contrario, de forma simétrica. Ya tenemos los valores que anulan la primera derivada, pero atención, súper importante. Yo he de estudiar el signo de la derivada a lo largo del dominio. ¿Eso qué significa? Que he de tener en cuenta que el dominio de la función consiste en todos los reales quitando el raíz de 3 y menos raíz de 3. Así que esos valores también es importante señalarlos en este esquema, en la línea de la recta real que me indicará los valores de x posibles que puede valer la x para poder calcular la función. Es decir,
He de meter el raíz de 3, pues lo podemos poner aquí, por ejemplo, ponemos un circulito que me indique que eso es un hueco, porque aquí este número no está en el dominio. Lo ponemos aquí porque raíz de 3 es más o menos, ya vimos antes, 1,73, etcétera, o sea, estará entre 0 y 3. Ahora metemos el otro valor que no está en el dominio, el menos raíz de 3. Aquí tenemos. Estos son los 1, 2, 3, 4, 5 puntos importantes que en este ejercicio hay que señalar en la recta real, ya que estos 5 puntos me dividen toda la recta real en varios intervalos. En estos intervalos es donde yo estudiaré el signo de la función, es decir, en esta zona, en este, en este, en este, en este y en este. Hasta 6 intervalos tenemos en este ejercicio. Este ejercicio nos va a dar un poco de faena, pero bueno, vamos allá. A ver, atención. En estos 6 huecos, en estos 6 intervalos, yo he de estudiar el signo de la primera derivada y una vez sepa el signo, sabré qué hace la función. Aquello de si la derivada es positiva, la función es creciente, etc. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a limpiar esto. Y ahora atención, antes de seguir el signo de la derivada, yo ya sé un poquito de esta derivada. Yo ya sé que en menos 3 la derivada vale 0, que en 0 la derivada vale 0 y que en 3 la derivada vale 0, porque esto ya lo vimos en el apartado anterior. Aquí es donde estarán los posibles máximos, mínimos o puntos de inflexión con tangente horizontal. Lo que pasa es que todavía no lo sé. Una cosa que sí sé es que ni en menos raíz de 3 ni en raíz de 3 la función existe. No existe ni la derivada ni la función. Así que señalo aquí que esto no existe, ni la derivada ni la función. O sea que tengo aquí como dos barreras súper fuertes donde la función no existe y luego aquí los puntos estos donde se aluna la derivada. Vamos allá. Vamos a estudiar ahora el signo de la derivada en el primer intervalo, desde menos infinito hasta menos 3. Voy a reservarme aquí una zona para hacer las cuentas y entonces, para saber qué signo tiene la derivada, voy a hallar la derivada en un número que esté en este intervalo, porque se puede demostrar que el signo que tenga la derivada en ese número lo tendrá en cualquier número de este intervalo. Es un intervalo de signo constante para la derivada. Por ejemplo, el menos 4 está aquí en este intervalo. Pues voy a hallar la derivada de menos 4. Vamos a ver. ¿Cómo se halla la derivada de menos 4? Ahí pues tendré que usar la fórmula de la derivada. Aquí la tenemos. Esta es la derivada y he de calcular la derivada en menos 4. O sea, sustituir la x por menos 4. Pues nada, vamos allá. Menos 4 a la cuarta, menos 9 por menos 4 al cuadrado, partido por menos 4 al cuadrado, menos 3, luego todo al cuadrado, igual a... Y ahora esto es una expresión con números negativos encima, que puede hacer confundir al alumnado, pero hay que tener cuidadito. Vamos allá. Tenemos en el numerador una resta de dos términos. Menos 4 a la cuarta, eso es 16 al cuadrado, 256. Pues nada, esto vale 256 en positivo porque menos 4 a la cuarta es como 4 es par, pues da positivo. Luego, menos 9 por menos 4 al cuadrado. A ver, menos 4 al cuadrado es más 16. Menos 9 por más 16, hacéis la cuenta y me da menos 144. Ya tengo el numerador. A ver el denominador. Tengo menos 4 al cuadrado, que eso es más 16. Si le quito 3 me da más 13. Más 13 al cuadrado, lo calculáis y da 169. Pues ya está, ya tengo que esta fracción da 112 169avos, que vemos que eso es positivo. O sea, que la primera derivada de menos 4 es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que en todo este primer intervalo la derivada es positiva. Por lo tanto, si la derivada es positiva en ese intervalo, la función es creciente en ese intervalo. Bueno, pues ahora nos quedan 5 zonas para ir calculando todos los valores de la derivada y saber qué signo tienen. Pues nada, vamos con la segunda zona. A ver, un numerito entre menos 3 y menos 1,7, menos 2, por ejemplo, podría ser. Vale, pues la derivada en menos 2, pues la misma fórmula, menos 2 todo a la cuarta, menos 9 por menos 2 todo al cuadrado, partido por menos 2 todo al cuadrado, menos 3, y luego todo al cuadrado. Es decir, menos 2 a la cuarta es 16, en positivo. Menos 2 al cuadrado es 4 por menos 9, menos 36. Y abajo me da menos 2 al cuadrado más 4 menos 3 es más 1. Más 1 al cuadrado, 1. Total, menos 20. Menos 20 es negativo. Por lo tanto, en esta zona segunda, en este segundo intervalo, la derivada tiene signo negativo. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y ahora seguiríamos con las siguientes zonas, pero espérate, ya que estamos aquí, en el menos 3, como la derivada valía 0,
yo ya sabía de antes que tenía que ser o máximo o mínimo o punto de inflexión con tangente horizontal. Como crece antes de menos 3 y luego decrece, claramente aquí hay un máximo. Pues ya tenemos aquí un máximo relativo para esta función. Venga, ya queda menos. Zona número 3, entre menos raíz de 3 y 0, menos 1,7 y 0, por ejemplo, la derivada en menos 1. Pues calculo cuánto vale la derivada en menos 1 sin equivocarme con los signos, menos 1 a la cuarta, menos 9 por menos 1 al cuadrado, partido de menos 1 al cuadrado, menos 3, todo al cuadrado. Es decir, menos 1 a la cuarta es 1. Menos 1 al cuadrado es 1, por menos 9 es menos 9. Y abajo, menos 1 al cuadrado es 1. Si le quito 3, me da menos 2 y todo al cuadrado me da 4. O sea, menos 8 partido por 4, que es menos 2. Menos 2 es negativo, así que en esta zona tercera, en este intervalo que va de menos raíz de 3 a 0, la primera derivada es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Y alguno dirá, ay, pues esto lo hemos visto antes. Si la función decrece y luego decrece, aquí habrá un punto de inflexión. Pues no. Claro que no, no puede ser, porque en menos raíz de 3 la función no existe ni la función ni la derivada. Aquí no hay nada, aquí hay una barrera que me separa dos ramas, así que aquí no hay ni punto de inflexión, ni máximo, ni mínimo, ni nada. La función no existe. Venga, pues nada, hay que seguir. Venga, la zona número 4, el intervalo número 4, de 0 a raíz de 3, por ejemplo, 1. ¿Cuánto vale la derivada en 1? ¿Qué signo tiene? Pues ahora es más fácil que es un número positivo. 1 a la cuarta, menos 9 por 1 al cuadrado, partido por 1 al cuadrado, menos 3, todo al cuadrado. O sea, 1 menos 9, partido por 1 menos 3 es menos 2. Menos 2 al cuadrado es más 4. Por lo tanto, menos 8 entre 4, menos 2. Uy, menos 2 es negativo. Pues mira, en este intervalo número 4, la derivada es negativa. O sea que la función es creciente. Atención, porque aquí sí que me puedo plantear en 0 qué hay. Porque yo sé que en 0 la derivada se anula y 0 está en el dominio. Así que aquí tiene que haber algo. Máximo, mínimo, punto de inflexión con tangente horizontal. Como antes de 0 la función decrece y luego sigue decreciendo, no es ni máximo ni mínimo, es decir, es un punto de inflexión con tangente horizontal. En x igual a 0. Venga, ya solo quedan dos intervalos, de raíz de 3 a 3, por ejemplo, de 1,7 a 3, podríamos calcular el 2, pues nada, ya lo tenemos, esto, ya queda nada, no queda nada, 2 a la cuarta, menos 9 por 2 al cuadrado, partido 2 al cuadrado, menos 3 todo al cuadrado, es decir, 2 a la cuarta es 16. Luego, 9 por 4 es 36. Y abajo, 4 menos 3 es 1 al cuadrado 1. O sea, menos 20 partido por 1, menos 20 que es negativo. En este intervalo número 5, la derivada es negativa y la función es decreciente. Vamos de 3 a más infinito, pues en 4. En la zona, en el intervalo número 6, la derivada en 4, ¿cuánto valdrá? ¿Qué signo tendrá? Vamos allá. A ver, 4 a la cuarta, menos 9 por 4 al cuadrado, partido por 4 al cuadrado menos 3, todo al cuadrado. O sea, estos resultados se van a parecer a la derivada en menos 4 que ya teníamos de antes. ¿De acuerdo? Es decir, esto va a dar 256 menos 144, lo podéis comprobar, partido por 16 menos 3 son 13, todo al cuadrado 169, y esto da 112 partido 169, y esto es positivo. O sea, en el intervalo que va de 3 a más infinito, la primera derivada es positiva, así que la función es creciente. Pues ya tenemos aquí el estudio de la derivada y la conclusión para la función. Solo nos falta qué pasa en este 3. Bueno, es fácil de deducir. Si antes de 3 la función decrece y luego crece, aquí lo que hay es un mínimo. O sea, tenemos una función que en cada uno de estos 6 intervalos crece, luego decrece, 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 decrece y luego crece. Con un máximo, un mínimo y un punto de inflexión con tangente horizontal. Hemos tenido en esta función de todo. No suele ser normal, o sea, no suele ser muy común. O sea, no todas las funciones tienen de todo. Habrá funciones que no tengan ni siquiera ni máximo ni mínimo.
Puede que tengan un máximo, un mínimo, en fin, eso ya, cada función depende. He puesto este ejemplo porque parecía como un ejemplo muy completito que tenía de todo. Ya para acabar y por quedar bien, pues la idea sería dar la solución. Es decir, dar los intervalos donde la función es creciente, que en este caso sería de menos infinito a menos 3, unión de 3 a más infinito, es decir, las zonas verdes. La función donde es decreciente, pues en estos 4 intervalos donde he indicado que es decreciente, o sea, de menos 3 a menos raíz de 3, de menos raíz de 3 a 0, de 0 a raíz de 3, unión de raíz de 3 a 3. Ya tenemos crecimiento y decrecimiento. Vamos con el máximo relativo. A ver, el máximo relativo estaba en menos 3. Menos 3 para la x. ¿La y cuál será? Pues f de menos 3, porque es un punto que está en la función. ¿Vale? Pues bueno. Vale, menos 3. Ahora, f de menos 3, ¿cómo se calcula? ¿Con qué fórmula se calcula f de menos 3? Ah, en este caso no es la derivada, sino que es la función original. O sea que he de usar esta fórmula de aquí. Pues nada, f de menos 3. Venga, pues con esta fórmula será menos 3 al cubo, eso es menos 27. Y abajo, menos 3 al cuadrado es más 9 le quito 3 es más 6. Por lo tanto, menos 27 sextos, bueno, da fracciones, no pasa nada, simplifico un poquito para que quede mejor. Menos 3 partido, o sea, menos 3, menos 9 medios. Este punto de estas dos coordenadas son las coordenadas del máximo relativo, con su x y con su y. Podría poner menos 3 y como segunda coordenada menos 4,5, que es menos 9 entre 2, pero bueno, lo podemos dejar así. Ya tenemos las coordenadas del máximo relativo. Con el mínimo relativo hacemos lo mismo. La x del mínimo relativo es 3. Aquí tenemos el 3 mínimo. Su segunda coordenada será f de 3. Para calcular f de 3 usamos la fórmula de la función original. Es decir, 3 al cubo 27 y 3 al cuadrado más 9 le quito 3 más 6. Por lo tanto, 3, 27 sextos, que simplificado es 3, 9 medios. Pues ya tenemos las coordenadas del mínimo relativo. Solo nos queda el punto de inflexión con recta tangente horizontal, cuya coordenada x es 0, que es la que nos sale aquí, y ahora nos falta la y. Sustituimos este 0 en la función original y me da 0 al cubo, 0 partido por 0 menos 3 da menos 3, o sea, 0 partido por menos 3, que eso es 0. O sea, las coordenadas del punto de inflexión con tangente horizontal son 0, 0. Pues ya tenemos aquí la solución del ejercicio. Esto podría ser el final, pero bueno, como regalo vamos a ver esta función cómo es, qué aspecto tiene. Aquí tenemos la fórmula de la función, aquí tenemos los ejes de coordenadas. Voy a intentar dibujar la función en estos ejes de coordenadas. Para ello nos vamos a ayudar del esquema del crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, etc. Vamos allá. A ver, en primer lugar, teníamos dos valores que no están en el dominio, menos raíz de 3 y más raíz de 3. Atención, esto es importante porque en apartados anteriores estudiamos que en estos valores, donde se une al denominador, ahí suele haber asíntotas verticales. Efectivamente, aquí hay asíntota vertical en raíz de 3, la recta vertical x igual a 3, o sea, x igual a 1,7, que andará por aquí, pues dibujamos esa asíntota vertical, y aquí la tenemos. Vamos a dibujar también la otra asíntota vertical que me sale del otro valor que no está en el dominio, porque anula el denominador, o sea, la recta x igual a menos raíz de 3, o sea, menos 1,7 más o menos, por aquí anda. Ya tenemos aquí las dos asíntotas verticales. Atención, esto es importante porque estas dos rectas son como dos barreras que me separan la función como en tres intervalos, esta parte A, esta parte B y esta parte C, y cada una de estas tres zonas va a ser como una función continua, pero digamos que partirá en tres trozos. O sea, vamos a tener una función como en tres trozos, como en tres ramas. Vamos allá. Bueno, vamos con la primera zona. En la primera zona teníamos el menos 3, que es el máximo. Vamos a dibujarlo. El máximo que tenía coordenadas menos 3, menos 9 medios, o sea, menos 3, menos 4,5. Pues vamos a dibujar este punto. Menos 3 para la x, menos 4,5 para la y. Aquí está el punto. Aquí está el máximo. Este máximo, bueno, me va a indicar, me va a ayudar ahora a estudiar antes de él y después de él cómo es la función. Mirad, antes de este 3, del menos 3, esta primera zona me dice que la función es creciente. O sea, de menos infinito a menos 3 la función es creciente. A ver, ¿esa zona cuál es? Es la que va desde menos infinito hasta menos 3. O sea, toda esta zona, en esta zona la función es decreciente. Pues a ver, ¿cómo dibujo aquí una rama que sea creciente? Pues si aquí está el máximo y en esta zona azul la función ha de crecer, pues tiene que venir debajo para llegar a este máximo. Pues aquí tenemos esta parte de la función creciente. Una vez pasamos el máximo,
tenemos este segundo intervalo desde menos 3 a menos raíz de 3, que es esta zona de aquí. Si de menos 3 a, menos raíz de 3 la función al ser decreciente, como indica el esquema, de este punto máximo he de bajar. Y claro, no he de pasar de la asíntota, porque es una barrera de la que no puedo pasar, y además me voy acercando cada vez más. Pues aquí está la parte decreciente que va desde menos 3 a menos raíz de 3 para la x. Ya tenemos esto. Pues ahora las otras dos zonas que nos quedan igual. Primero dibujamos el punto de inflexión con recta tangente horizontal, que era el punto 0, 0. Antes que él, la función es decreciente. O sea, ¿es decreciente en qué intervalo? De menos raíz de 3 hasta 0, que es esta zona pintada de aquí. O sea, en esta zona de aquí tiene que haber una rama de función que sea decreciente. Pues si aquí ha de ser una rama que baje y aquí he de llegar hasta aquí, pues claramente tendrá que venir por aquí, pues pegada a la asíntota. Y ahora, cuando se acerca aquí al punto de inflexión con tangente horizontal, debido a que la recta tangente es horizontal, este acercamiento tiene que ser que me voy aplanando, la función se va aplanando para que la recta tangente sea horizontal. Pues ya tenemos esta rama de esta parte. Después del punto de inflexión, el 0, 0, la función sigue decreciendo. Así que en esta zona de aquí, desde el 0 hasta el raíz de 3, la función ha de seguir bajando. Pues nada, seguimos con esta tendencia en horizontal, pero ahora tiene que seguir bajando, acercándonos hasta la asíntota, yéndonos hacia menos infinito para la y. Pues ya tenemos esta segunda zona, ya tenéis una rama, otra rama y ahora la tercera rama. Pues voy a señalar en esta tercera zona el mínimo relativo, que estará en el 3, 9 medios, o sea 3, 4,5, que calculamos antes. Pues ya está, dibujo el mínimo, exacto. 3 para la x, 4,5 para la y, aquí está el punto, indico que es un mínimo, y ahora veo que antes del mínimo la función es decreciente. ¿En qué intervalo? De raíz de 3 a 3, o sea, en esta zona. Si ha de crecer, ha de venir de arriba y llegar hasta el mínimo decreciendo. Pues nada, se ha de pegar aquí a la asíntota, decrece, se hace un poquito plana la función porque aquí hay un mínimo, ya que después de este mínimo la función ha de crecer, o sea, de 3 hasta más infinito, en toda esta zona la función ha de crecer. Por lo tanto, aquí sería la rama que me indica que la función crece. Pues nada, aquí tenemos esta función que, como hemos dicho, al tener dos asíntotas verticales, es una función como partida en tres ramas separadas. Luego un detalle final, y es que esta tendencia hacia más infinito y hacia menos infinito está así dibujada porque, caída del cielo, nos puede venir que si hubiéramos calculado la asíntota oblicua en el desarrollo de la resolución del ejercicio, habríamos comprobado que la asíntota oblicua nos habría dado igual a x, que justamente es la bisectriz del primer y tercer cuadrantes, o sea, esta recta de aquí. Por eso el acercamiento es por aquí. Pues aquí tenemos la función con sus dos asíntotas verticales, que eran fáciles de deducir, la asíntota oblicua que la teníamos que haber calculado, pero, bueno, así ya está. Un detalle final, y es que hay alumnos que siempre dicen, pero vamos a ver, si una asíntota pasa por aquí, la función pasa por aquí, la función corta la asíntota. ¿Eso puede ser? Pues sí, puede ser, no pasa nada que corte la asíntota. Pero no es que a la asíntota me acerco sin tocar. A ver, me acerco sin tocar es una manera de decir, claro, es este comportamiento de aquí. Hay veces que una asíntota yo me voy acercando, pero la puedo ir cruzando. Eso no es problema. Si alguien tiene problemas de que esta función corte por aquí a la asíntota oblicua esta, pues lo que podemos hacer es borrar esta zona central de las asíntotas, ya que estas asíntotas me indican acercamientos a dichas rectas de la función, pero hacia los infinitos. Hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. La zona central de la función en las cercanías del origen y tal, ahí me da igual que la función corte o no a las asíntotas. Sí que es verdad que las asíntotas verticales nunca se cortan, porque son valores que no están en el dominio y tal, pero las asíntotas oblicuas y las horizontales sí que se pueden cortar. No suelen hacerlo mucho, pero a veces sí ocurre como en esta función. Pues aquí tenemos el ejercicio finalizado con el regalo final de la gráfica. Pues este ejercicio ya está resuelto. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, pues podéis poner algún comentario en este canal de YouTube o si no en el Classroom. Venga, hasta luego.